Yo siempre insisto mucho en este tema, el tema de la actualización de los pronósticos. No solo sirve un pronóstico que quede ahí aislado, sino ir haciendo el seguimiento, se van haciendo actualizaciones y es realmente importante ese aspecto. Así que agradecido de tener la posibilidad de poder hacerlo y de poder mostrarlo, que, bueno, justamente es un poquito la idea. Lo primero y principal que siempre mostramos y que ya deben estar acostumbrados porque la dinámica la venimos manteniendo con algunas modificaciones, pero en general venimos manteniendo siempre la misma dinámica. Vamos a empezar a mirar algo de las perspectivas sobre el famoso evento La Niña, el Niño y qué perspectivas tenemos. Bueno, ya les voy anticipando que de a poquito esto se va disipando, ya vamos llegando al final de este año complicado, complejo, caracterizado por lluvias erráticas, por zonas que no han tenido lluvias a lo largo de un largo periodo, zonas que han tenido golpes de agua muy importantes, con aquello que estuvo pasando en el centro sur de Buenos Aires en diciembre, lo que pasó la semana pasada, lo que pasó, bueno, ayer en zona central del país, hablando de Santa Fe, por ejemplo, lo que había pasado en Córdoba la semana pasada, el viernes, por ejemplo, también con acumulados muy significativos, que empezaron a mostrar, sobre todo en esta última semana o en este último tramo entre febrero y comienzo del mes de marzo, empezaron a mostrar un pequeño cambio en cuanto al comportamiento de las lluvias. ¿En qué aspecto cambió? Cambió en el aspecto de empezar a generalizarse un poco más las precipitaciones. La característica principal que habíamos tenido a lo largo de la campaña era esto de tener lluvias muy puntuales, lluvias que se habían dado en zonas bien características y hacíamos un pequeño desplazamiento de ese punto que había llegado a tener, no sé, 100 milímetros por decir algo, nos movíamos 5, 10 kilómetros de ese punto y nos encontrábamos con lluvias muy escasas, incluso nulas. Bueno, esa característica nos acompañó durante gran parte de la campaña, es decir, eventos violentos, pero muy acotados. Y después el resto, en general, había recibido poco hasta el siguiente evento, en donde, bueno, la distribución era diferente, pero la característica era similar. Ahora no, ahora empezamos a tener de a poco, de manera progresiva, una situación en donde las lluvias empiezan a ser algo más generalizadas. Y uno de los factores fundamentales para que eso empiece a pasar de manera progresiva es esto que nos empezamos a ir del evento La Niña. De a poquito, el evento La Niña va a empezar a tener menor influencia por dos motivos. Por un lado, porque se empieza a disipar. Y por otro lado, porque empezamos a entrar en el periodo donde menor influencia tiene. Recordemos que tanto el niño como la niña sobre nuestro país tienen su mayor influencia en el periodo de mayor temperatura, es decir, entre noviembre y febrero. Ese es el momento en donde tienen la mayor influencia sobre nuestro país. Supongamos que seguimos en un evento La Niña y que esto continúa también durante el invierno, ya los efectos son mucho más suaves, ya de por sí. Por más que el evento La Niña continúe de manera fuerte e intensa, que el Pacífico Central siga mostrando temperaturas muy bajas, los efectos sobre nuestro país empiezan a perder intensidad, es decir, no tienen tanta rigurosidad como lo tienen en el periodo del verano. Entonces empieza a aflojar por los dos motivos, en este caso en particular, porque ya se empieza a disipar el evento y a su vez empezamos a entrar ya en el otoño, en donde el efecto La Niña ya también empieza a no estar tan vigente sobre nuestro país en particular. Así que eso eran las dos cuestiones que quería resaltar. Es decir, ya de a poco nos vamos yendo de esa gran influencia que hemos tenido del evento La Niña a lo largo de toda la campaña. Vamos a seguir dependiendo de nuestro querido y amado Océano Atlántico, que fue el que nos dio los aportes de humedad en esos momentos tan críticos para muchos sectores, no para todos, pero para muchos sectores fue el que nos dio ese gran aporte. Vamos a seguir dependiendo de ese aporte, pero ya sin ese tapón de ingreso de humedad que nos provocaba el evento La Niña desde el norte. Así que ahora de a poquito también vamos a tener la colaboración del sector norte, del Atlántico. Bueno, ya las condiciones más regionales empiezan a tener un factor mucho más importante y el evento La Niña ya deja de ser uno de los factores más significativos. Bien.
Todo esto para empezar a ver ahora lo que esperamos a lo largo de los próximos meses. Y uno de los principales mapas que quiero mostrarles es esto que mostró uno de los mayores cambios con respecto a lo que habíamos hablado la charla pasada, que es el mapa de marzo. El mapa que comúnmente suele ser el más parecido, el que menos cambios tiene porque es el de menor plazo, muestra una gran diferencia. Fundamentalmente en un sector particular que es lo que se estuvo viviendo en estas últimas, digamos, 72, 96 horas. Bueno, en algunos sectores ya había empezado el viernes pasado, así que un poquito más atrás en el tiempo, pero en general toda la mayor actividad la tuvimos durante el último fin de semana y parte de la jornada de ayer, y lo que podemos tener en las próximas 48 horas en la parte norte del país. Un gran volumen de agua que se concentró en Uruguay, en Entre Ríos, en Santa Fe, parte de Córdoba, y todo esto que se está moviendo por Santiago del Estero, por Chaco, por Tucumán, que se está moviendo ahora en estas horas, se va moviendo hacia el norte. Pero fue un núcleo de precipitación muy significativo, acotado una franja. Fíjense que si comparamos este mapa, que es el actualizado, con el que se veía el mes pasado, el mapa es muy parecido en todas las regiones, y salvo en esta franja que parece como que lo hubiésemos pintado ahí con un marcador azul intenso, porque marca una gran diferencia con respecto a lo que se veía. Es decir, no se esperaba el mes pasado tener un sistema de semejante volumen en un área tan amplia. Es decir, todavía se esperaba que se dieran precipitaciones, pero que siguieran siendo erráticas, y que recién en abril empecemos a ver algo más generalizado, algo más abarcativo. Bueno, todo eso se adelantó y tuvimos este gran volumen de agua en estos días. Ya ahora va a cambiar, ahora en estos próximos días vamos a entrar otra vez en un periodo de tiempo totalmente estable, en donde prácticamente la segunda quincena de marzo va a tener muy poca actividad de lluvia, o menor actividad de lluvia. De hecho, ahora toda esta semana, hasta fines de la semana que viene, no vamos a tener absolutamente nada de agua, solo con este sistema que se termina de retirar en el norte argentino y nada más. Y no vamos a tener nada de agua no este fin de semana, hasta por lo menos el próximo fin de semana, en donde el agua va a ser cero totalmente. Con lo cual, en realidad, lo que perturbó este mapa en particular es justamente este último evento, que fue bastante generalizado, que fue mucho más generalizado de lo que se esperaba en el mes pasado, cuando hablábamos de las tendencias para este mes en particular. Otra de las cuestiones importantes es mirar el tema de las temperaturas, la anomalía de temperaturas. Siempre recuerden que estos mapas que estamos mostrando son anomalías. ¿Y por qué mostramos dos? Para aquellos que sean nuevos y estén mirando por primera vez. Este mapa, el de la izquierda, es el actual, el más actualizado, y el de la derecha es lo que habíamos mostrado en la charla anterior. Eso siempre es para ir viendo y comparando y haciendo las actualizaciones. Bueno, no hay mucha diferencia con respecto al de las temperaturas, se afianzan un poco más los valores un poco más bajos que lo normal para la mayor parte del centro y norte argentino. Atentos con esto porque sobre todo un sector en particular, sur de Buenos Aires, sur de La Pampa y norte patagónico, la semana que viene no, la otra, es decir, con el comienzo de la segunda quincena de marzo, podemos empezar a tener ya los pulsos de aire frío mucho más contundentes, y vamos a empezar a hablar de las primeras heladas sobre el sur del área pampeana. Esto no involucra ni a Córdoba, ni a Santa Fe, ni a Entre Ríos, ni a Santiago del Estero, no involucra a nadie del centro norte, sino simplemente sur del territorio del área pampeana. Son las zonas que pueden llegar a tener alguna helada en el comienzo de la segunda quincena del mes de marzo. En realidad está bien que se den, no es algo diferente a lo que pasa habitualmente. De hecho, si recordamos el año pasado habíamos tenido heladas mucho más tempranas. Este año venimos muy bien con el tema de las heladas, los valores se están manteniendo por encima del rango normal en general, y los descensos de temperatura, como hoy con días sí más fríos, como se está dando por ejemplo en el sur de Buenos Aires, son
son mucho más acotados, no se dan con mucha frecuencia y no generan ningún tipo de riesgo de helada, digámosle, se acercan ahí al límite, pero todavía están un poquito lejos, pero ya le queda poco, ya en la segunda quincena vamos a empezar a tener entradas de aire frío mucho más contundentes y con el riesgo de estas heladas, insisto, sur del área pampeana. Para la zona central, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, hay que esperar un poquitito más y ahí recién a partir de abril, fines de abril, principios de mayo, vamos a empezar a encontrar los primeros eventos de heladas para centro y norte del país. Pero quería hacer un poquito de hincapié para la parte sur porque si bien estamos dentro de fechas normales, empiezan a aparecer algo que hasta ahora no habíamos tenido a lo largo de lo que va del año. Bien, vamos a seguir avanzando, vamos al mes de abril y en el mes de abril, fíjense cómo volvemos a la normalidad, es decir, esa franja color azul que se vio en este marzo, que rompió un poquitito con la regla de lo que veníamos trayendo, o se espera que sea solo algo temporario, sea algo acotado en el tiempo y nada más. Después en abril todavía seguimos bajo las condiciones de este evento La Niña. Una cuestión importante. Si empezamos a comparar la diferencia de los valores medios que teníamos en los meses anteriores con respecto a lo que se ve ahora, hay una frase que yo utilicé y el otro día quizás generó un poco de confusión, es que se empiezan a normalizar las lluvias. Cuando ven este mapa dicen, ¿cómo normalizar si se ve todo marrón? Bueno, sí, la diferencia con respecto a los niveles medios se empieza a achicar. ¿Sí? Es decir, nos empezamos a acercar a los niveles medios. Pasamos de un rango que estábamos muy bajos en la escala, es decir, muy por debajo de lo normal, a estar levemente o moderadamente por debajo de lo normal. Todavía pueden quedar algunos núcleos de lluvia por debajo de lo normal, en zonas como por ejemplo Corrientes o el sur de Brasil, que todavía sigue insistiendo con lluvia bastante por debajo de los niveles medios, pero el resto se empieza a acercar de a poquito a los niveles medios históricos. ¿Sí? Entonces, por eso la frase que usé la charla pasada, que generó ahí un poco de confusión, es que de a poquito nos empezamos a acercar a los parámetros medios de las precipitaciones. Todavía por abajo de los niveles medios, pero ya acercándonos, es decir, achicando la diferencia con los parámetros normales. Y fíjense que los dos mapas, el que mostramos el mes pasado y el de ahora, son prácticamente iguales, no hay grandes diferencias, puede haber algo que se haya intensificado o algo que ya se ha debilitado un poco, pero en general son muy parecidos, así que se mantiene la tendencia de lo que hablábamos el mes pasado. Con respecto a las temperaturas, también los dos mapas son muy parecidos, mantiene un rango de temperaturas por debajo de los niveles medios y acá es donde podemos empezar a hablar de algunas heladas, especialmente en la parte central, sobre todo centro y sur de Córdoba, centro y sur de Santa Fe, que ya en abril vamos a empezar a tener algunos pulsos de aire frío más contundentes y que empiecen a abarcar una zona mucho más amplia. Todavía no llegan al norte, todavía no llegan a Santiago del Estero, no llegan a Salta, no llegan a Chaco, no llegan a Corrientes, pero empiezan a ser mucho más contundentes. Fíjense que en términos de anomalía, se espera que las temperaturas promedio del mes de abril estén por debajo de los parámetros normales para ese mes en particular. Con lo cual ya nos da muestras de que hay un potencial riesgo de entrada de aire frío más contundente. Por eso lo remarcamos. Todavía no son esas entradas de aire frío que llegan bien profundas hacia Paraguay, hacia el sur de Brasil, pero son entradas de aire frío mucho más significativas y no esas que solo quedan en la Patagonia y después se van moviendo hacia el mar argentino, sino que ya empiezan a tener algún impulso un poco más importante sobre la zona central. Bien. Vamos a pasar al mes de mayo. Y acá es donde más se empieza a notar ese cambio de cuestión. Es decir, empezamos a tener ya condiciones de mapa. Un amarillito muy clarito y ya sectores con colores verdes e incluso muchas zonas en colores blancos. ¿Qué significa todo esto? Bueno, recuerden que los colores blancos significa que llovería dentro de los niveles medios, es decir, lo mismo que llueve habitualmente en los promedios normales para el mes de mayo, estaríamos en ese rango. Los colores verdes están indicando lluvias un poquito por encima de lo normal, que está indicando zonas que comúnmente ya en mayo dejan de tener gran actividad, como el Salta,
Salta, Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, que ya a partir de mayo decae bastante el volumen de agua. Bueno, todavía está mostrando que podemos llegar a tener una cierta presencia de precipitaciones. Y fíjense, la zona del litoral, Uruguay, Buenos Aires, sigue manteniendo colores amarillos, es decir, lluvias por debajo de lo normal, pero ya el volumen es mucho más leve, es decir, estamos hablando de lluvias levemente por debajo de lo normal. Y además, con esta particularidad que decíamos al principio, las lluvias empiezan a ser cada vez más generalizadas, con lo cual cuando hay un evento de lluvias empiezan todos a recibir mayor o menor medida, pero todos empiezan a recibir algo de agua. No como se estuvo dando en el verano, que cuando había un evento de lluvia, 2 o 3 recibían un gran caudal y el resto en los alrededores no recibían absolutamente nada de agua o muy poquito de agua. Bueno, en este caso empiezan a ser con menor volumen, pero algo más generalizado, con lo cual empiezan a llegar un poco más de agua para todos de manera algo más homogénea. Tampoco, ya sabemos que la lluvia tiene un comportamiento muy heterogéneo ya de por sí, pero empieza a perder esa situación potencial que tenía en verano de tener solo eventos puntuales, sino ya estamos hablando de algo mucho más regional. Con respecto a las temperaturas, acá empieza a darse vuelta el tema de las marcas térmicas. Está mostrando una disminución con respecto a lo que mostrábamos el mes pasado. El mes pasado mostrábamos que en mayo ya la idea era de tener temperaturas por encima de los niveles medios prácticamente en todo el país. Bueno, acá en esta última actualización aflojó un poquitito esa situación, todavía mantiene rangos más parecidos al mes de abril, más suavizados, pero manteniéndose con características de temperaturas dentro de los parámetros medios o levemente por debajo de los parámetros medios, sobre todo en la parte norte. Si nos vamos al sur del área pampeana, mantiene una característica similar, con temperaturas muy cercanas a los niveles medios o levemente por encima de lo normal, pero no hay tanta diferencia con los parámetros medios en el sur de Buenos Aires, centro-sur de Buenos Aires, y lo mismo para la provincia de La Pampa. Seguimos avanzando, nos vamos al mes de junio y acá fíjense cómo cambia el mapa ya de tonalidad totalmente, pasa a colores verdes en la mayor parte del país. Y esto era lo que les hacía referencia la vez pasada, con esto de ir en un momento de transición, tratando de normalizar la situación para después pasar a un invierno con características de lluvias por arriba de los niveles medios. ¿Exageradamente por arriba de los niveles medios? No. Fíjense que estamos hablando de un nivel que se mantiene dentro de un rango leve por encima de los parámetros normales, pero con la gran diferencia de que se observa de manera generalizada. Fíjense que esto durante prácticamente toda la campaña a lo largo del verano no habíamos tenido mapas con esta característica. Siempre eran marrones o con alguna zona puntual de colores verdes, algo que podía salirse un poquito de la regla, con algún aporte del Atlántico, con esas lluvias que eran solo localizadas. Bueno, ahora estamos hablando de un amplio sector. Fíjense que va Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, gran parte de Córdoba, incluso hasta el norte de Buenos Aires, Uruguay, sur de Brasil, empieza a mostrar lluvias por encima de los parámetros normales en un amplio sector del país. No es muy por encima de lo normal, también estamos hablando del mes de junio, uno de los meses menos llovedores del año. Junio, julio y agosto son los meses en donde menos llueve en el año, justamente en esas zonas en donde se ve en color verde. Distinto el panorama para el norte patagónico y sur del área pampeana, que ahí es un momento de buenas lluvias, pero en general el ingreso de humedad siempre se ve mucho más restringido en los meses de invierno. Entonces, tener características así como se ven en este mapa es realmente positivo, porque estaríamos transitando el periodo del invierno en donde tenemos la menor evaporación, el menor consumo de agua, bueno, características que favorecen a mantener un suelo húmedo. Es decir, al tener lluvias por encima de lo normal, levemente por encima de lo normal, hace que el agua que cae quede en el suelo. Y eso es muy importante porque
podríamos empezar a pensar, ahora lo vamos a ver, la salida del invierno con características más húmedas, algo que nos puede favorecer desde un montón de puntos de vista, desde pasturas a implantación de cultivos. Entonces, esta situación hace pensar en un invierno un poco más benévolo y además, si es un poco más húmedo que lo normal, también comúnmente suele ser de menor presencia de heladas. ¿Por qué? Porque lo que siempre decimos, la humedad regula mucho la temperatura, entonces si está un poco más húmedo será más difícil generar esos cambios abruptos de las temperaturas y provocar heladas. Heladas vamos a tener en junio, si no tenemos helada en junio sería una situación muy extraña, pero digo, la frecuencia de los eventos se reduce cuando la humedad está presente. Si miramos justamente el tema de las temperaturas, fíjense cómo muestra este leve aumento de los valores medios en promedio. Bueno, justamente lo que hace pensar es eso, de tener una menor frecuencia de eventos de heladas. Heladas van a estar presentes, vamos a tener una buena cantidad, pero al tener características más húmedas, con temperaturas promedio por encima de lo normal, hace pensar en un junio con un menor caudal, con una menor frecuencia de heladas en todo el centro y norte del territorio nacional. Simplemente por eso, por tener condiciones más húmedas y por tener esta tendencia de temperaturas por encima de los niveles medios. No es que va a ser un junio caluroso, pero lo que nos está mostrando es que la frecuencia y la intensidad de los fenómenos se puede reducir de manera significativa con este panorama que estamos viendo de mapa, que también se parece mucho a lo que habíamos mostrado el mes pasado. No hay grandes cambios con respecto a lo que mostrábamos el mes pasado. Así que bueno, esto ya para ir cerrando un poco, vamos a ver julio y agosto. ¿Y qué muestra julio y agosto? Bueno, acá en particular, mirando el mes de julio, fíjense que mantiene una característica bastante parecida con un mapa que ya prácticamente se presenta en blanco. Siempre, me olvidé de comentarles antes, pero siempre tengan en cuenta que estos marrones intensos que se ven en zonas de la cordillera, no hay que prestarle demasiada atención, no es que no va a nevar nada en la zona cordillerana, esto comúnmente lo muestra el modelo siempre, porque bueno, tiene muchos problemas en resolver la cordillera, entonces le genera muchas perturbaciones. Por eso en realidad esto no habría que mirarlo, lo de la zona cordillerana de Argentina y lo mismo que el centro de Chile, que muestra ahí un núcleo muy marrón intenso. Bueno, eso no le den mucha bolilla, traten de mirar del mapa desde ahí hacia el este, que eso sí lo resuelve bastante bien. Bueno, lo que les decía, fíjense que los colores que está mostrando, salvo por algún verdecito, por algún marrón puntual, en general se ve mucho más blanco el mapa, lo mismo que veíamos el mes pasado. En general estamos hablando de una situación en el centro de la escala, es decir, con lluvias dentro de los niveles medios, más allá de que julio no es un mes demasiado llovedor, mucho menos para Córdoba, para Santiago del Estero, para San Luis, para la zona del NOA, que prácticamente no tiene absolutamente nada de agua, pero bueno, de todas maneras muestra esto de tener una tendencia un poco más húmeda, de tener alguna presencia de precipitaciones aisladas, puntuales, pero estar un poquito presentes. Y con respecto a las temperaturas, acá también hay un cambio, esto lo decíamos en la charla pasada, en donde muy probablemente julio, al ser un poquito más húmedo que lo normal, empezar a mostrar condiciones más color rojo. Y esto probablemente se siga intensificando en las próximas actualizaciones que estemos haciendo. ¿Por qué? Porque esta tendencia que se ve es va más de la mano con esto de que sea un invierno algo más húmedo. Comúnmente al ser más húmedo, la tendencia es tener menor amplitud térmica y al tener menor amplitud térmica suben bastante las mínimas y por eso es que en el promedio nos quedan valores por encima de lo normal. Difícilmente se repita este tipo de mapas en donde se ven condiciones totalmente dentro de los promedios, si se mantiene la tendencia de lluvias por encima de lo normal o dentro de los parámetros normales, lo más probable es que se afiance este mapa y no este tipo de mapas, que sería un mapa más asociado a un julio más seco o a un julio con menor cantidad de precipitaciones o con menor cantidad de nubosidad, por ejemplo. Así que por eso me parece que este va a ser el mapa que va a empezar a prevalecer a lo largo de las próximas actualizaciones. Con respecto al mes de agosto,
también la característica es prácticamente la misma. Fíjense que también se ve ahí una porción importante del mapa en colores verdes, abarcando gran parte del NOA, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, que son zonas que en julio y agosto la lluvia es prácticamente cero. Bueno, acá lo que está mostrando es que algo de agua va a empezar a tener. En la parte sur del área pampeana algo de agua también vamos a tener, no alcanzando quizás los niveles medios, ni siquiera superándolos, pero manteniendo un rango de precipitaciones cercanos a los promedios normales, cercanos. Un poquito por abajo, pero cercano. Estamos en este rango de la escala, con lo cual no nos alejamos demasiado de los niveles medios. Y fíjense que el de temperaturas también muestra características como lo que les decía recién de julio. Si esto se afianza, esto de tener un agosto relativamente más húmedo, vamos a tener mapas de temperatura comúnmente por encima de los niveles medios. Así que muy probablemente estos mapas se vayan afianzando tanto para julio como para el mes de agosto, pues lo vamos a ir viendo, pero que se vaya afianzando este tipo de mapas y no mapas azules o blancos que no vienen tan asociados a lluvias por encima de los parámetros normales. Bien. Con esto completaríamos un poco el panorama, completando todo el otoño y todo el invierno y mirando las perspectivas, pero como algo que me parece que es importante resaltar es esto de este periodo que estamos transitando, que es un periodo de transición, de salida de evento La Niña para ingresar a condiciones de evento neutral ya a partir del otoño, con lo cual bueno, ya se viene afianzando esa postal, esa situación bien marcada, y empezar a transitar un invierno con características neutrales desde el punto de vista del Pacífico, lo cual va a generar que las lluvias dentro de nuestro país estén o bien dentro de lo normal o levemente incluso por encima de los parámetros medios, todo muy acotado a ese tipo de situaciones, dependiendo mucho de la circulación más regional, del Atlántico, de lo que puede pasar en el sur de Brasil, en zonas de Paraguay, pero ya aportando un poquito más de humedad y no ese freno que teníamos a lo largo del verano, que fue muy complicado y que generó este tipo de situaciones. Por último, como siempre hacemos el resumen, que lo único que hace es afianzar un poquitito lo que acabamos de mencionar, el tema de evento La Niña que ya empieza a perder fuerza, se espera que se mantenga hasta fines de marzo, es decir, le quedan pocos días y nada más. El riesgo bajo de las heladas tempranas, que ya para el sur de Buenos Aires, ya podemos decir, está descartado el tema de heladas tempranas, porque ya pasó, ya estamos en fecha de heladas, con lo cual no tienen características de heladas tempranas, pero esto se puede replicar también en las zonas en donde todavía no hemos alcanzado la fecha media. Siempre recordemos que hablar de heladas tempranas o heladas en fecha siempre depende de la zona en cual estemos hablando. En el sur de Buenos Aires, la fecha media de heladas es mucho antes que en Córdoba o que en Santiago del Estero o que en la provincia de Santa Fe. Entonces, el riesgo de tener una helada temprana en el sur de Buenos Aires ya pasó, ya estamos en fecha. Recordemos que comúnmente fines de febrero, principios de marzo son los momentos de fecha media, con lo cual si estamos hablando que no se espera hasta la segunda quincena de marzo, ya estamos hablando de heladas dentro de fechas para el sur de Buenos Aires. El resto tiene también todavía baja probabilidad. Y el tema de las lluvias que de a poquito se van generalizando. Quizás tengan un volumen menor, esto que se dio en estos últimos días salió un poquito de la norma, se escapó un poco de la regla general, pero de a poco vamos a encontrarnos con algo más general, que cuando se da un evento de lluvias, no es que la mayoría lo ve pasar y cae un baldazo de agua fuerte en un sector puntual, sino que ya de a poquito empieza a ser algo más general, más abarcativo. Obviamente que va a haber diferencias, porque la lluvia no es parejita para todos, pero por lo menos empiezan a ser un poco más generalizadas y abarcando un área un poco más amplia. Así que bueno, José, esto sería un poco todo lo que teníamos para mostrar, actualizando lo que habíamos hablado en la charla anterior. Bueno, bárbaro, Leo, muchísimas gracias, impecable. No tengo ninguna pregunta por el momento, así que bueno, creo que está todo más que claro. Eh, Vamos a subir esta presentación a la página nuestra, así que el que quiera reescucharla o vivirla por primera vez, la puede ver ahí. Leo, nos encontramos con vos el mes que viene.
con estas nuevas perspectivas para los próximos meses. Así que bueno, te agradezco muchísimo siempre tu claridad impecable. Muchas gracias a vos, a todo Mutualdán y a todos los Bueno, participantes. Así que gracias y hasta el mes bueno, que viene. bueno, gracias, hasta luego, gracias a todos los que participaron. Nos vemos en el próximo encuentro.